Hola, y bueno, este video lo tengo que comenzar pidiendo perdón porque sé que subo video cada 84 años, pero tiene sus razones y tiene su motivo de ser. El primero son los parciales en la universidad. No ha estado fácil y me ha demandado mucho tiempo. Además, la edición del video anterior me costó bastante. O sea, me gustó cómo quedó, pero me costó bastante, así que por favor vayan a verlo, que quedó un muy buen video. En todo caso, esto no es un canal de vlog, así que comencemos con el tema. Como ya lo vieron en el título del video, hoy vamos a hablar sobre la era de los esteroides en el béisbol. Y antes de comenzar, es importante hablar o introducir el tema sobre los esteroides. Y es que los esteroides no es algo nuevo ni es algo que tenga un uso exclusivamente deportivo. Digamos, parte de su historia es, por ejemplo, los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial eran suministrados con diferentes drogas que los hacían caminar durante más tiempo, que los hacían rendir más y que, por ejemplo, los conductores de los tanques tuvieran que descansar menos tiempo, lo que permitía que una estrategia como la Blitzkrieg fuera posible. En todo caso, pues esto no es un canal de historia. Sabiendo ya este pequeño trasfondo que tienen los esteroides en general, pues es importante que ahora hablemos de los esteroides en los deportes. Y es que, a ver, no es algo nuevo, no es un tema nuevo y no es algo que haya surgido ya. Los esteroides en los deportes vienen desde antaño y un ejemplo de esto es los escándalos de los atletas alemanes entre la década de los 70 y los 80, que el gobierno de Alemania Oriental los obligaba a inyectarse esteroides y sustancias anabólicas para mejorar su rendimiento deportivo. Y es que en el deporte los esteroides o el consumo de anabólicos o sustancias para mejorar el rendimiento tiene una serie de significados y una serie de consecuencias muy fuertes para el atleta que los usa. Por ejemplo, significa una deshonra o como una falta de respeto hacia el deporte y a la competitividad, y además económicamente y un poco de consecuencias más reales, tiende a significar la pérdida de contratos, de reconocimientos deportivos y expulsiones inclusive de determinadas competencias, sin contar que en determinados países como en los Estados Unidos puede llegar a tener consecuencias legales por el alto nivel de regulación que aplican a las diferentes competencias deportivas. Y la cuestión es que el consumo de sustancias o anabólicos para mejorar el rendimiento deportivo no tiene problemas únicamente legales o comerciales para el jugador en cuestión, sino que tiene otros grandes problemas asociados a ellos. Uno de los grandes problemas que acarrea está en los problemas de salud asociados al uso de esteroides. Por ejemplo, está el caso de Tom Simpson, un ciclista que en los años 60 murió producto de un sobreesfuerzo al usar anabólicos en las competencias deportivas. Además hay otros problemas como cardiovasculares, problemas en materia de salud sexual, también problemas relacionados al crecimiento y dismorfia muscular que empiezan a provocar el uso y el consumo de sustancias anabólicas para la mejora del rendimiento deportivo. Y hay grandes casos de esto en la historia de los diferentes deportes. Por ejemplo, está el caso de Diego Armando Maradona, quien fue expulsado del Mundial de 1994 y a partir de eso nunca volvió a jugar con la selección de Argentina hasta el año de su retiro. También está el caso de Balco y Marion Jones. Marion Jones era una atleta norteamericana, estadounidense, que tuvo que regresar todas las medallas de oro que había ganado luego de que la empresa Balco, que es Bay Area Laboratory Cooperative, que es básicamente unos laboratorios ubicados en San Francisco, Estados Unidos, revelaron que la corredora había estado usando sustancias para mejorar su rendimiento deportivo a lo largo de su carrera. Y esta empresa, grábense el nombre de este laboratorio porque va a ser particularmente importante para entender todo el escándalo de la MLB y el reporte Mitchell. Y otro de los grandes escándalos que es relativamente reciente es el de Lance Armstrong. Su historia no tiene por qué ser repetida, es decir, el man es muy famoso y simplemente pueden ir a Google, buscarlo y se van a encontrar con toda la información sobre él. Pero palabras más, palabras menos, tuvo que regresar los 7 títulos del Tour de Francia que había ganado a razón de haber usado anabólicos en su carrera deportiva. Ya con esta pequeña introducción, comencemos con el caso de la MLB. Y para esto es muy importante introducir a George Mitchell. George Mitchell fue un senador de los Estados Unidos y es reconocido por muchas cosas, entre ellas estuvo como enviado en negociaciones de paz en el Medio Oriente. Pero para el caso concreto, lo que nos interesa es que fue el que llevó a cabo la investigación sobre el uso de sustancias prohibidas después de que el comisionado del momento, que es Alan H. Selig, se lo pidió. Y con esto es que nace el reporte Mitchell,
El 13 de diciembre del 2007 salió este reporte al aire a la opinión pública y en él se habla de cómo es que a través de 400 páginas y más de 20 meses de trabajo se revelan nombres y los tipos de sustancias que usaron más de 89 jugadores a lo largo de la década de los 90 y la década de los 80, sin contar que con esto se descubrió o se destapó que los 30 equipos de la MLB para el momento habían tenido como mínimo un jugador que usaba sustancias prohibidas, y para esto toma en cuenta todo tipo de evidencias, desde pruebas científicas y pruebas en laboratorio hasta diferentes testimonios de jugadores muy reconocidos para el momento o jugadores que inclusive en sus días aceptaron el haber usado diferentes sustancias. En este reporte seguramente conocerás muchos nombres, pues son muchos nombres famosos y muchos que marcaron la historia del béisbol. Están entre ellos Barry Bonds, Roger Clemens, Mark McGwire, Sammy Sosa, José Canseco, Gary Sheffield, Andy Pettitte y Miguel Tejada. Para todo esto, el reporte Mitchell define toda esta época como la era de los esteroides, que para efectos prácticos yo voy a tomar la era de los esteroides en este video como la década de los 80 y los 90. ¿Y el por qué estoy usando estos años? Bueno, porque es que muchos de los testimonios que están contenidos dentro del reporte Mitchell comprenden no solamente los años 90, sino que comprenden más allá. Inclusive muchos dicen que desde los años 84, 85 o inicio de los años 80 ya había muchos jugadores que usaban sustancias. Entre los testimonios que así lo determinan está el de Dave McKay, que decía que más o menos el 30% de los jugadores usaban sustancias prohibidas, y otros como Ken Caminiti, que no veas cómo me cuesta pronunciar ese apellido, decía que al menos un 50% de los jugadores en la MLB usaban sustancias prohibidas. Y luego está alguien que estimó un poco más, quien fue Jack Armstrong, que decía que entre el 20 y el 30% de los jugadores usaban grandes cantidades de esteroides, pero que en una mucho mayor medida, que usaban una menor cantidad de sustancias, pero que igual siguen usando sustancias que no eran permitidas en la MLB. En entrevistas o en juicios, cuando se le preguntó a muchos de estos jugadores de por qué lo habían hecho, hubo diferentes respuestas. Unos dijeron que lo hicieron sin saber, que por ejemplo eran sus entrenadores o las personas quienes los asesoraban, quienes les suministraron las sustancias en batidos, aceites, cremas, y que ellos nunca se dieron cuenta o no sabían, mientras que otros dicen que era para recuperarse más rápido de lesiones, otros que para estar a la par, es decir, si toda la competencia lo usa, ¿por qué no usarlo? Y otros no dijeron nada, o sea, simplemente guardaron silencio o a día de hoy lo siguen negando. Por ejemplo, Roger Clemens a día de hoy nunca lo ha aceptado, y otros casos como el de Barry Bonds decía que era su entrenador el que le entregaba todos los suministros que al parecer contenían esteroides. Cuando comenzamos a hablar sobre las consecuencias para estos jugadores, tenemos que ir a algo que va más allá de lo comercial y que va más allá de lo deportivo, y son las consecuencias físicas y de salud. Por ejemplo, Ken Caminiti, quien ya lo mencionamos en el video y otra vez sale su berraco apellido, tuvo una de las consecuencias agregadas que yo considero son más complicadas, y es el consumo de otras sustancias que van más allá de los anabólicos para mejorar el rendimiento deportivo. Y es el caso específico del uso de la cocaína. Este señor se volvió cocainómano, era dependiente del consumo de cocaína y murió de una sobredosis en el 2004, por ejemplo. O está Barry Bonds, que en diferentes testimonios dijo cómo su cuerpo empezó a sufrir y a sufrir alteraciones producto del uso de esteroides. Inclusive decía que tuvo una lesión en un codo porque las articulaciones de su cuerpo no podían seguir el ritmo ni mantener el ritmo de crecimiento muscular que estaba teniendo. Cuando hablamos de las consecuencias deportivas es un poco más difícil determinar cuáles son. Digamos, sus récords se siguen manteniendo. Mark McGwire, Sammy Sosa, Barry Bonds, Roger Clemens siguen manteniendo los récords que establecieron en los años que jugaron, desde los récords que establecieron en materia de home runs, en materia de hits, en materia de estadísticas únicas que han promediado, o en materia, por ejemplo, de lanzadores, los strikeouts que tienen. Pero han tenido consecuencias mucho más fuertes de cara a la opinión pública, la opinión de los medios, la opinión de los fans, pero sobre todo que no han sido elegidos para el Hall of Fame, y muchos de ellos ya ni siquiera pueden ser elegibles sino hasta el comité de veteranos. Y es aquí cuando tenemos que hablar, o voy a dar mi opinión sobre las consecuencias y las medidas que se ha tenido contra estos jugadores. Y para esto tengo que comenzar haciendo hincapié en algo, y es: yo estudio derecho, yo estoy en camino a ser abogado, y una de las primeras cosas que se le enseña a los abogados son los principios. Dentro de esto está el principio de legalidad. Y palabras más, palabras menos, para no convertir esto en una clase de derecho, quiere decir que nadie puede ser juzgado por una norma que no estaba creada antes de la comisión de los actos. Y en este caso eso nos querría decir que no es justo que a los jugadores de la era de los esteroides se les esté aplicando una medida que no había. Por ejemplo, en el reporte Mitchell se dice muy claramente que la MLB carecía de un sistema de regulación adecuado para el tema de los esteroides antes del 2002. Muchos de estos jugadores desarrollaron sus carreras, hicieron sus hits, su historia
antes del 2002. Entonces, no es justo que estos jugadores se vean sometidos a unas reglas o oprimidos por una serie de normas que, a pesar de que sí están constituidas legalmente, realmente su empresa y el subsistema legal que les aplica no tenía la regulación adecuada para ese momento. Sin contar que hubo una serie de efectos positivos para el béisbol, y es el mejoramiento y el resurgimiento de los espectadores. En este momento vamos a ver unas gráficas en la pantalla. Si se dan cuenta, para los años 80 hubo una caída en el promedio de espectadores por cada juego, y esto implicaba directamente, por obvios motivos, en temas financieros y en objetivos financieros de la MLB. Recordemos que la MLB es una empresa a la larga, eso es lo que es. Y luego, como ven, hay un resurgimiento para los años 90, 95, 94, a pesar de que hubo una temporada recortada. ¿Y esto a qué viene? Si se dan cuenta, desde más o menos el año 1984, 1985, empieza a haber una nueva crecida de espectadores. Y si nos devolvemos un poco, recordemos que en el reporte Mitchell, muchos jugadores reportaban o daban testimonio de que los esteroides o el consumo de esteroides para el mejoramiento del rendimiento deportivo venía desde atrás. Y esto ahora lo vamos a comparar con una serie de estadísticas adicionales. Si se dan cuenta, hay un incremento en los home runs, en los hits y en los strikeouts de los jugadores. Todos estos son eventos muy importantes dentro del béisbol, más los home runs y los strikeouts, pero siempre es muy interesante ver a un jugador que pega más de 200 hits en una temporada. ¿Y todo esto a qué viene o con qué se asocia? Muchas veces todo esto se asocia con el consumo de anabólicos. Y todo esto tiene, digamos, su boom o su gran estrellato con la carrera de home runs entre Mark McGwire y Sammy Sosa, que es a final de los 90. Y es lo que da la última puntada para que finalmente pueda haber un resurgimiento de espectadores de la MLB. Así que, ¿la era de los esteroides fue mala? Sí. Si lo vemos desde cierto punto de vista, sí. Y es, hombre, en materia de salud pública y en materia competitiva y deportiva, pues no da un muy buen ejemplo que los jugadores más famosos del mundo estén consumiendo anabólicos. Pero en materia comercial sentó una base para que los directivos entendieran qué era lo que los fanáticos esperaban del béisbol, qué era lo que les gustaba ver y consecuentemente cuál era el movimiento que se tenía que tomar para que hubiera un resurgimiento comercial que permitiera a la MLB seguir siendo un negocio rentable. Y ahora yo también quiero plantearles la siguiente pregunta, y es, ¿realmente es justo con estos jugadores, entiéndase la lista de los 89 en el reporte Mitchell, todo el castigo que han recibido producto del consumo de anabólicos en su momento, a pesar de que había muchos otros jugadores que lo estaban haciendo? Se los pongo así, mínimo, y esto está dicho nuevamente en el reporte Mitchell, no lo estoy diciendo yo, no me lo inventé, que mínimo había un jugador en cada uno de los 30 equipos que tenía o había consumido esteroides. Eso quiere decir que en todos los equipos había una igualdad de condiciones a nivel deportivo y competitivo. Claro, tiene su asterisco, pero es posible decir que no era que estuvieran usando una ventaja que los demás no tuvieran. Además, era algo que era de común acuerdo casi que en la MLB. En el reporte Mitchell hay 3 clasificaciones diferentes, desde jugadores que los consumieron, jugadores que los compraron y jugadores que los distribuían. No era algo nuevo ni era difícil de conseguir. Nuevamente, esto no está bien, pero mi punto es, no hay una diferencia competitiva. Claro, tú puedes comparar a los de la era de los esteroides con la era de los esteroides. No podrías comparar lo que hace un Barry Bonds con lo que está haciendo hoy por hoy un Giancarlo Stanton, un Aaron Judge, un Mike Trout. ¿Por qué? Porque es que son de eras completamente diferentes, de momentos muy distintos y que les aplican reglas muy diferentes.